Quinta parte de Hay amores que no mueren, solo esperan. Capítulo 41. Desmoronamiento y lucha. La puerta de la casa se cerró tras ellos con un suave clic que resonó en el silencio del apartamento. Rebecca dejó caer las llaves sobre la consola de entrada y se apoyó contra la pared con una pesadez que no podía disimular. Non la miró desde la cocina, donde terminaba de preparar una infusión para ambos. Había algo en la manera en que Rebecca respiraba, entrecortada y errática, que le decía que esa noche no sería fácil. «¿Quieres sentarte?», ofreció Non con voz dulce, acercándose con 2 tazas humeantes. Rebecca asintió sin palabras. Sus ojos comenzaban a brillar con un leve destello que presagiaba la tormenta emocional que estaba por desatarse. Se dejó caer en el sofá, hundiendo la cabeza entre las manos. «No puedo más», susurró con un hilo de voz que casi no se oía. «No sé cómo soportar que mis padres sigan intentando controlar todo de mi vida, como si fuera una niña». Non se sentó a su lado, colocó una mano firme y cálida sobre el hombro de Rebecca, y la miró a los ojos con la ternura que solo el amor verdadero sabe ofrecer. «Ya no tienen ese poder», dijo con calma. «No tienen derecho a decidir por nosotros, a marcar el ritmo o las prioridades. Somos adultos, y es nuestra vida». Rebecca levantó la mirada. Sus ojos vidriosos chocaron con los de Non, y encontró en ellos un refugio que hasta ese momento había creído perdido. La tristeza se mezclaba con la rabia contenida, y las palabras comenzaron a fluir, temblorosas, como si liberar ese nudo fuera el único consuelo posible. «Intento ser fuerte, trato de decirles que esto no es mi camino, que no quiero esa vida que me imponen, pero ellos no escuchan. Solo hablan de deberes, de legado, de tradición». Su voz se quebró, y un sollozo escapó sin control. Non la abrazó con suavidad, acunando su cuerpo, como quien protege una frágil flor de una tormenta. «No estás sola», susurró, «y no tienes que soportar nada que no quieras. Tenemos que luchar juntos, Rebe, por nosotros, por la vida que deseamos construir». Rebecca cerró los ojos, dejándose envolver por ese abrazo que parecía contener todas las palabras que no encontraba para sí misma. En su mente, la imagen de Sarocha apareció con fuerza, nítida y dolorosa. ¿Dónde estaba Sarocha? ¿Qué estaría pensando? ¿Sentiría lo mismo? Esa pregunta se convirtió en un ancla, una llama pequeña pero persistente que no dejaba que la oscuridad se apoderara del todo. «A veces siento que todo es un ciclo del que no puedo escapar», confesó Rebecca, entre lágrimas. «Que no importa cuánto luche, siempre habrá alguien dispuesto a dictar mi camino. Pero podemos romper ese ciclo», respondió Non, «empezando por nosotros mismos, por nuestros amores, por la libertad que merecemos». Rebecca se apartó un poco, tomó la mano de Non y la apretó con fuerza. «Gracias por estar aquí», dijo con voz aún temblorosa. «No sé qué haría sin ti». Non sonrió, secándose unas lágrimas que él también había contenido. «Nada de esto es fácil», admitió, «pero mientras estemos juntos, ningún obstáculo será imposible». El reloj marcaba ya la medianoche cuando ambos se quedaron en silencio, sentados uno al lado del otro, compartiendo una paz momentánea que contrastaba con la tormenta que había caído apenas unos minutos antes. Rebecca sabía que la lucha apenas comenzaba, que habría días en que la presión, el miedo y la incertidumbre la aplastarían, pero también sabía que con Non a su lado, y ese recuerdo latente de Sarocha, podía encontrar la fuerza para reclamar su vida, porque esa noche, entre lágrimas y palabras contenidas, Rebecca decidió que ya no se permitiría ser prisionera de un destino impuesto, que era hora de tomar las riendas, de ser dueña absoluta de su camino, sin importar cuán difícil fuera, y en esa determinación, aunque todavía vulnerable, nació una esperanza que empezaba a iluminar la oscuridad. Capítulo 42. Impulso y verdad. Rebecca sentía que el corazón le latía a un ritmo frenético, como si quisiera escapar de su pecho, mientras sostenía el papel con la dirección del hotel donde se alojaba Sarocha. La decisión de ir allí había sido tomada en un impulso casi irracional, un acto de desesperación guiado por una mezcla de nostalgia, deseo y la urgencia de cerrar heridas abiertas. No podía seguir arrastrando esa distancia que la consumía desde dentro. Necesitaba verla, tocarla, respirar el mismo aire. La noche londinense estaba húmeda y fría, con una llovizna fina que empapaba el pavimento, y hacía que las luces de la ciudad se reflejaran como espejos distorsionados en los charcos. El eco de sus propios pasos resonaba, mientras subía las escaleras del hotel. Cada peldaño una cuenta regresiva hacia un momento que sabía podía cambiarlo todo o destruir lo que quedaba.
Cuando la puerta de la habitación se abrió, el tiempo pareció detenerse. Allí estaba Sarocha, con el rostro iluminado tenuemente por la luz del pasillo, su figura familiar y a la vez extraña, como un recuerdo vivido que de pronto tomaba forma y cuerpo ante ella. El mundo alrededor desapareció, el frío, la lluvia, el ruido, todo se diluyó en un segundo eterno. Sin pensarlo, sin dejar espacio para la duda o para el miedo, Rebeca la tomó por los hombros, la atrajo con fuerza hacia sí y la besó. Fue un beso que contenía años de ausencia, de anhelos reprimidos, de secretos no compartidos, un beso urgente y tembloroso, pero también lleno de ternura y dolor. Sarocha, al principio sorprendida, respondió con igual intensidad, dejando que esa corriente eléctrica los envolviera y los transportara a un lugar donde solo existían ellas dos. La puerta se cerró tras ellas, con un leve clic, y el pequeño cuarto se convirtió en un santuario temporal donde las palabras sobraban. Sus cuerpos se buscaron y se encontraron con una sincronía casi olvidada, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Cada caricia, cada roce, cada suspiro que escapaba de sus labios era un susurro que hablaba de un pasado que aún dolía y un presente que prometía esperanza. La pasión se desató como un incendio contenido durante demasiado tiempo. Sus manos exploraban piel y alma, descubriendo nuevamente lo que había estado dormido. Los cuerpos se entrelazaban con la necesidad de recuperar el tiempo perdido, con la desesperación de aferrarse a un instante perfecto antes de que la realidad las volviera a separar. Cuando el torbellino comenzó a calmarse, y los latidos frenéticos cedieron espacio a una calma suave y tibia, Sarocha apartó ligeramente el rostro, y con la voz apenas un susurro, dijo: «Rebeca, tenemos que hablar». Rebeca asintió lentamente, sintiendo cómo un nudo se formaba en su garganta, pero también cómo la verdad reclamaba su espacio. «No puedo prometer nada ahora», confesó con una sinceridad desgarradora. «Lo único que puedo darte es mi verdad. Te sigo amando, nunca te olvidé. Toda mi vida ha sido una prisión de expectativas, de roles que no elegí, de caminos marcados por otros. Tú has sido la única persona que realmente me tocó, que me hizo sentir viva, que me devolvió la esperanza cuando todo parecía perdido». Sarocha la miró, con una mezcla de sorpresa, dolor y ternura. Nunca imaginó que esas palabras pudieran brotar así, tan claras y directas, tan cargadas de una honestidad que quebraba muros. «¿De verdad crees que eso puede existir, a pesar de todo?», preguntó con suavidad, sin juzgar, solo queriendo entender. «¿Estás casada, o al menos, vives con Non?». Rebeca inspiró profundo, tomando el valor para revelar un secreto que había guardado durante años. «Non y yo somos compañeros en esta obra que llamamos vida», dijo con voz firme. «Él también interpreta un papel, como yo. Al igual que yo, es gay, y tiene un novio con quien mantiene una relación estable. Es una mentira que nos protege, una manera de sobrevivir en un mundo que no nos acepta, y que nos obliga a escondernos». Sarocha permaneció en silencio, dejando que cada palabra penetrara en su corazón, sintiendo el peso de esa realidad que compartían, tan compleja y dolorosa. Entonces, musitó al fin, con los ojos fijos en los de Rebeca: «¿Qué significa esto para ti? ¿Qué quieres que sea?». Rebeca la miró con ojos abiertos y sinceros, sin máscaras ni reservas. «Significa que contigo soy yo misma, sin tener que fingir ni esconderme. Que aunque todo sea complicado y esté lleno de sombras, contigo soy libre. Y eso, para mí, es todo». El silencio que siguió fue denso pero cálido, cargado de promesas no formuladas y de posibilidades aún por explorar. No era un final, ni un comienzo claro, sino un espacio suspendido donde ambas podían respirar y sentir sin miedo. Sarocha tomó la mano de Rebeca con delicadeza y la atrajo hacia sí para un beso nuevo, esta vez más lento, más dulce, como un pacto silencioso que las unía en esa verdad compartida. Cuando se separaron, Sarocha susurró, con una mezcla de esperanza y necesidad: «Quédate conmigo esta noche». Rebeca sonrió, con el corazón latiendo fuerte pero tranquilo, y con un brillo nuevo en los ojos que mostraba alivio y felicidad. «Me encantaría», respondió sin dudar. Esa noche, en el refugio de una habitación iluminada por la tenue luz de una lámpara, entre susurros que rozaban secretos y caricias que prometían futuros, ambas comenzaron a reconstruir un puente frágil, pero genuino hacia lo que había sido y aún podía ser. Entrelazaron sus cuerpos y almas, dejando que el tiempo se detuviera, aunque solo fuera por unas horas. Capítulo 43.
enfrentadas en la balanza. La semana siguiente se convirtió en un torbellino imparable. El caso legal en el que ambas trabajaban, ahora más que nunca, se complicaba y amenazaba con desbordar todos los límites previstos. Lo que en un inicio parecía una disputa jurídica compleja, se transformó en un choque de voluntades y estrategias que las colocaba a Sarocha y Rebeca no solo como rivales profesionales, sino como opuestas en una batalla que iba mucho más allá del tribunal. Desde la sala de conferencias hasta los pasillos del juzgado, sus nombres se escuchaban entre susurros y especulaciones. La prensa empezó a percibir que había algo más detrás de la aparente frialdad de sus intercambios, un vínculo profundo, una historia oculta que contrastaba con las palabras cortantes y las posturas firmes que adoptaban. Para Sarocha, cada documento que Rebeca presentaba era un golpe directo a su estrategia, una herida invisible que le hacía dudar no solo de la solidez del caso, sino de la línea entre su vida personal y profesional. Sentía como el peso de la tensión se extendía como una sombra que oscurecía sus días y robaba la paz de sus noches. Rebeca, por su parte, no podía evitar que la situación le arañara el alma. Cada argumentación, cada objeción que hacía contra Sarocha, era como un eco de todas las palabras que no habían podido decirse, de las heridas que aún sangraban bajo la piel. Estar en la contraparte la hacía sentir dividida, atrapada entre la lealtad a sí misma y la complejidad del vínculo que aún las unía. Las reuniones con los abogados eran tensas y breves, llenas de tecnicismos y estrategias, pero el verdadero conflicto bullía en sus miradas cuando se encontraban fuera de la sala. Cada cruce de ojos era una mezcla de desafío, arrepentimiento y una melancolía que parecía contener promesas rotas. En una de esas tardes, tras una sesión particularmente dura, Sarocha salió del juzgado con el rostro marcado por el cansancio. Se apoyó contra la pared de piedra, respirando hondo para calmar el torbellino de emociones que la invadía. En ese instante, vio a Rebeca atravesando la calle hacia ella, la expresión igualmente cargada. Sin palabras, se acercaron y quedaron frente a frente, dos fuerzas encontradas, pero irremediablemente ligadas. Fue Rebeca quien rompió el silencio con una voz suave, casi una confesión. «Esto nos está destruyendo, ¿no crees?». Sarocha asintió, con una mezcla de tristeza y comprensión. «Pero no podemos detenernos ahora, no cuando está en juego tanto más que un caso». El dilema las golpeaba con crudeza. ¿Hasta dónde estaban dispuestas a llegar? ¿Cómo equilibrar la lucha profesional con el torbellino emocional que las consumía? La línea entre la razón y el corazón se hacía cada vez más difusa. Esa noche, cada una regresó a su mundo privado, pero la presencia de la otra seguía latiendo en sus pensamientos, una constante tensión entre lo que querían y lo que debían hacer. El caso legal, con sus giros y complicaciones, había sembrado una batalla que ponía en jaque no solo su futuro profesional, sino también el frágil hilo que aún las mantenía unidas. Capítulo 44. Decisiones que pesan. El amanecer se colaba tímidamente a través de las cortinas de la habitación de Rebeca. Fuera, Londres despertaba con ese gris característico que parecía filtrarse también en su ánimo. La ciudad seguía moviéndose indiferente a los dilemas que aquella mujer enfrentaba en el interior de sus cuatro paredes. Sin embargo, para Rebeca, cada segundo se había vuelto una batalla interna, un conflicto de voluntades entre lo que debía hacer y lo que su corazón le dictaba. Desde hacía días, una idea rondaba en su mente con fuerza implacable: dejar el caso, no porque dudara de su capacidad, o porque no creyera en la justicia, sino porque había comprendido que ese enfrentamiento profesional con Sarocha ya no solo era un choque de argumentos legales, sino un muro que amenazaba con sepultar cualquier posibilidad de acercamiento entre ellas. Habían sido años de distancia, de silencios, de heridas no cerradas y decisiones difíciles, pero esta última trinchera, la batalla legal, se había convertido en un abismo insalvable. Rebeca sentía que cada presentación de documentos, cada cruce de palabras en la sala de reuniones, era como una daga que se clavaba no solo en la carrera de ambas, sino en la frágil relación que aún las mantenía unidas. Aquella mañana, con la determinación tallada en su rostro, tomó la decisión definitiva. Era hora de actuar con valentía, aunque el precio fuera incierto. «Non, necesito hablar», dijo con voz firme, cuando lo llamó para explicarle lo que había decidido. Non, además de ser su esposo falso y amigo, era hijo del dueño del buffet,
quien ahora está a cargo, tras el fallecimiento de su padre. La respuesta de Nom fue un suspiro cálido, lleno de comprensión. Te escucho, Rebe. He decidido dejar el caso, confesó. No puedo permitir que este enfrentamiento destruya lo que queda entre Sarocha y yo. No quiero que ese juicio sea la tumba de lo que podría ser nuestro futuro. Non guardó silencio por un momento. Entiendo, te apoyo, pero sabes que eso puede afectar tu carrera, ¿verdad? No me importa, respondió Rebeca con convicción. Mi carrera es lo que menos importa, si eso significa perderla a ella otra vez. La conversación se cerró con la sensación de una pequeña victoria, una rebelión contra las cadenas invisibles que les habían impuesto. Al llegar a la oficina donde se desarrollaba el caso, Rebeca se encontró con Sarocha en la sala de reuniones. Ella estaba revisando documentos, su expresión era seria y concentrada, pero en sus ojos había un destello de fatiga que no podía ocultar. Sarocha, comenzó Rebeca con voz firme pero suave. Necesito hablar contigo. Sarocha levantó la mirada, sorprendida. ¿De qué se trata? He tomado una decisión, dijo Rebeca. Voy a abandonar el caso. El silencio se extendió entre ellas, pesado y denso. Sarocha parpadeó, incapaz de contener la sorpresa y la preocupación que invadieron su rostro. ¿Estás segura?, preguntó. Esto puede afectar tu reputación, tu carrera. No es un paso pequeño. Rebeca se acercó, sus ojos buscando los de Sarocha, buscando una conexión que trascendiera el profesionalismo. Lo sé, respondió, pero ya no puedo seguir permitiendo que este caso nos destruya. No quiero que sea el motivo por el que nos perdamos otra vez. Ya hemos estado demasiado tiempo separadas, demasiado tiempo temiendo y huyendo. Sarocha respiró profundo, dejando caer el bolígrafo que sostenía con fuerza. Pensé que esto era importante para ti, dijo con voz quebrada. ¿Cómo puedo entender que prefieras renunciar? Rebeca negó con suavidad. No es renunciar, es elegir lo que realmente importa, lo que nos importa a nosotras. Este caso es solo un problema más, pero nuestra historia es mucho más. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Sarocha, esa mezcla de alivio y miedo que no podía controlar. Temo perderte, susurró. No me perderás, aseguró Rebeca. No esta vez, no mientras tenga fuerzas para luchar. Los días que siguieron a esa conversación fueron un vaivén de emociones, encuentros y silencios. Sarocha y Rebeca, ahora liberadas de la carga del enfrentamiento legal, se encontraron frente a frente para enfrentar la complejidad de sus sentimientos sin barreras profesionales que las separaran. En las horas compartidas, surgieron conversaciones profundas y sinceras. Rebeca habló de la presión constante de su familia, de las expectativas que la habían mantenido prisionera en un matrimonio que no elegía. Sarocha confesó sus propios miedos, sus dudas sobre si podrían realmente superar tanto tiempo perdido y heridas acumuladas, pero ambas sabían que el camino hacia la reconstrucción no sería fácil ni lineal. Un atardecer, sentadas frente al río Támesis, con la ciudad iluminándose lentamente, Rebeca tomó la mano de Sarocha y dijo: «Quiero que seamos dueñas de nuestras vidas, no prisioneras de lo que otros esperan de nosotras». Sarocha asintió, apretando esa mano con fuerza. «Entonces lucharemos juntas», respondió. «Por nosotras, por nuestra verdad». En el silencio que siguió, ambas entendieron que habían dado un paso decisivo, un paso hacia la libertad de ser, de sentir, de amar sin máscaras ni imposiciones, porque en ese momento, más allá de las leyes, los juicios y las expectativas, estaba lo que realmente importaba: el amor, la verdad y la valentía de enfrentarse a uno mismo. Capítulo 45. Confesiones y nuevos comienzos. El sol de la mañana se filtraba con delicadeza a través de las cortinas translúcidas del apartamento donde Rebeca había vivido los últimos años junto a Non, un refugio improvisado para un corazón que se había cansado de tantas máscaras. El aroma a café recién hecho llenaba el aire, pero a pesar de la calma aparente, dentro de ella bullía un torbellino de emociones contenidas, ansias y miedo en partes iguales. Aquella mañana, sin embargo, sentía que algo en su interior empezaba a romper el cascarón, a abrirse paso hacia la verdad. Non apareció en la sala con su sonrisa encantadora. Rebeca lo invitó a sentarse en el sillón. «No puedo más, Non. No quiero perder de nuevo a Sarocha. No puedo seguir con este circo que hemos montado. Ayúdame a que dejemos esto atrás. Ayúdame a ser valiente». «Rebe», dijo Non con suavidad, «sabes que siempre he estado aquí, para lo que sea. Me alegra que estés lista para dejar de vivir una mentira. Estoy contigo en esto. Será difícil, pero podremos con ello, lo prometo». Rebeca tragó saliva,
y exhaló profundamente, dejando que ese peso que llevaba en el pecho aflojara un poco. Las palabras de Non la golpeaban con fuerza, pero también le daban un extraño alivio, como si finalmente alguien entendiera el cansancio que ella misma apenas reconocía. Estoy cansada, Non confesó con voz temblorosa, cansada de interpretar papeles, de ser lo que esperan de mí, de vivir bajo las reglas que otros trazaron. Con Sarocha todo es distinto, aunque todo sea complicado, y aunque no tenga certezas, es lo único que siento real, lo único que me hace sentir viva. Non soltó una risa suave, cómplice, que parecía borrar años de tensiones y secretos guardados. Entonces pelea por eso, Rebeca la animó, por lo que te hace sentir realmente tú, aunque te asuste. Yo también quiero ser libre, y creo que juntos podemos encontrar la forma de hacerlo. No estás sola. La conversación se suspendió en un silencio lleno de entendimiento, donde las palabras parecían sobrar. Era un pacto no dicho, una promesa de apoyo mutuo y de valentía compartida. Pasaron unos días. La decisión de Rebeca fue firme. Quería que Sarocha conociera a Non, que supiera que en esa compleja madeja de relaciones, máscaras y verdades ocultas, Non no era un rival ni un obstáculo, sino un aliado y amigo sincero. Quería mostrarle que en esa vida que ambos compartían, no todo era lo que parecía, y que detrás de esa fachada de convencionalismo existía una red de apoyos reales. El día elegido amaneció claro, con un cielo azul, y una brisa suave que invitaba a abrir las ventanas y respirar profundo. La ciudad, con su ritmo siempre apresurado, parecía esa mañana más amable, como si entendiera que algo nuevo estaba comenzando para Rebeca. Cuando llegaron al apartamento, la puerta se abrió antes de que Rebeca pudiera poner la llave. Non apareció en el umbral con una sonrisa amplia y sincera, esa que reflejaba la confianza y la calidez que llevaba dentro. Así que esta es la famosa Sarocha, dijo con humor, extendiendo la mano con naturalidad. Es un placer finalmente conocerte en persona. Sarocha, que había llegado con el corazón latiendo con fuerza, y una mezcla de nervios y curiosidad, le devolvió el apretón con cierta timidez, aliviada por la gentileza de Non. El placer es mío, respondió con una sonrisa sincera. He escuchado mucho sobre ti. Non rió, captando la importancia de ese momento para ambos. Solo cosas buenas, espero, bromeó con complicidad. Poco a poco, la atmósfera se fue tornando relajada. Non comenzó a mostrarle a Sarocha algunos rincones del apartamento, contándole pequeñas historias y anécdotas sobre sus vidas, sus batallas internas y los momentos de fuga que compartían en silencio. Era evidente que la amistad entre Non y Rebeca estaba construida sobre cimientos sólidos, lejos de los enredos que el mundo les exigía aparentar. Rebeca los observaba desde la cocina, con una mezcla de gratitud profunda y esperanza renovada. Ver a Non y Sarocha interactuar con tanta naturalidad le devolvía una sensación que creía perdida, la de poder elegir, de poder construir un futuro donde pudiera ser auténtica, sin temor a ser juzgada o limitada. La conversación se extendió, las risas comenzaron a brotar tímidamente, y las miradas se suavizaron. Fue una pequeña tregua en medio del caos, un oasis donde las máscaras caían y las personas podían mostrarse tal como eran. Cuando la noche empezó a caer, y la despedida se acercaba, Rebeca acompañó a Sarocha hasta la puerta con el corazón palpitante. Gracias por venir, susurró, con los ojos brillantes. Esto significa más de lo que puedo decir. Sarocha sonrió, apretando suavemente su mano. Gracias a ti por confiar. Me has dado esperanza. Al cerrar la puerta, Rebeca sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba dando pasos firmes hacia su propia libertad, hacia ese amor que, aunque lleno de incertidumbres, era genuino y verdadero. El camino sería difícil, pero ya no tenía miedo de recorrerlo. Capítulo 46. El fin de un ciclo y el comienzo de otro. La mañana despertó en Londres, con ese gris opaco, y ese viento helado, que parecía querer arrastrar consigo los últimos vestigios de un invierno que no terminaba de ceder. Las calles estaban casi vacías, como si la ciudad misma contuviera el aliento ante el desenlace de algo que había consumido muchas fuerzas y dejado cicatrices invisibles. En su habitación del hotel, Sarocha se levantó antes del amanecer, sintiendo una mezcla de inquietud y determinación. Sabía que aquel día no sería como cualquier otro. Era un punto final, y quizás, también un inicio. Durante semanas, los preparativos para el juicio habían sido una carga abrumadora, con noches sin dormir, repaso obsesivo de documentos,
reuniones estratégicas y el constante ruido de dudas internas. Pero ahora, sentada frente a la ventana, observando la ciudad entre la bruma, sintió como el nudo de ansiedad comenzaba a aflojarse. Un silencio profundo la envolvía, tan solo roto por el murmullo lejano del tráfico matutino y el ocasional canto de algún pájaro desafiante que parecía anunciar un día nuevo. El veredicto fue anunciado en una sala solemne, con la gravedad que se esperaba. El juez, con su voz firme y pausada, dictaminó que el fallo era favorable para Sarocha. El alivio fue inmediato, como si una pesada losa se desprendiera de sus hombros. Por fin, el laberinto legal se despejaba, dejando libre el camino para decisiones largamente postergadas. Ya no existía excusa para prolongar su estadía en esa ciudad, que, aunque le había brindado cobijo, también había sido escenario de muchas heridas abiertas. El éxito profesional, sin embargo, no borraba la sensación de vacío que le dejó la noticia. Londres, con sus calles húmedas, sus cafés escondidos y los parques donde había caminado con Rebecca, ahora se sentía más como un lugar de despedida que de bienvenida. Esa niebla perpetua parecía envolver también su corazón, tiñendo de melancolía la conquista legal que había obtenido. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Rebecca recibió la noticia con sentimientos encontrados. Por un lado, estaba orgullosa de Sarocha, de la fuerza que había demostrado y del triunfo que representaba. Por otro, sabía que ese triunfo significaba también que Sarocha tomaría un camino distinto, uno que la alejaba inevitablemente de ella, una distancia que la vida y las circunstancias ya se habían encargado de agrandar, y que ahora el destino parecía sellar. En silencio, Rebecca meditó sobre la complejidad de la situación. No podía exigirle a Sarocha que se quedara atrapada en un juego que ella misma había denunciado tantas veces, un entramado perverso tejido por las expectativas de una familia que reclamaba más que solo resultados. Y a pesar de todo, todavía no le había revelado a Sarocha la presión que sentía por parte de su propia familia para cumplir con una misión biológica que rechazaba en su alma. Tener un hijo. Era un secreto que pesaba en su pecho, un lastre que amenazaba con hundir cualquier atisbo de felicidad que pudiera encontrar. Recordó entonces las palabras de Non, esa voz que había encendido una chispa de valentía en su interior, animándola a no rendirse, a luchar por ese amor que, aunque tortuoso, la hacía sentir viva. Esa convicción renovada le dio el impulso para no dejar que el miedo o la distancia borraran lo que habían comenzado a reconstruir con tanto esfuerzo. Con el teléfono temblando en sus manos, marcó el número de Sarocha, sintiendo un cosquilleo en el estómago que era mezcla de nervios y esperanza. Al otro lado de la línea, la voz de Sarocha, aún algo cansada pero llena de calidez, la saludó. Hola, dijo Sarocha con suavidad. Supongo que ya sabes lo del juicio. Sí, respondió Rebecca con la voz dulce y firme. Quería decirte que entiendo todo, que no te voy a pedir que te quedes aquí por mí. No puedo ser egoísta, pero también quiero que sepas que esta vez voy a ser fuerte. No voy a dejar que te escapes de nuevo. No importa qué pase, no te voy a soltar. El silencio que siguió estuvo cargado de emociones. Un silencio que ambas compartían, el que nace de quienes se han amado profundamente y saben que las palabras, a veces, no bastan. Finalmente, Sarocha habló, con la voz quebrada por el peso del momento. Prometo que seguiremos en contacto, que esto no es un adiós, sino un nuevo comienzo. No quiero que nada nos borre. Rebecca sintió cómo su corazón latía con fuerza, como si quisiera romper las cadenas que el destino había puesto sobre ellas. Era el latido de un amor que, a pesar de los golpes, seguía vivo y esperanzado. Entonces, susurró casi con reverencia. Esto no será un adiós. Sí, respondió Sarocha, y antes de que la línea se cerrara, Sarocha dijo, necesito despedirme de ti. Ven a verme al hotel, mi vuelo sale mañana a las 12 horas. Claro que sí, dijo Rebecca. Estaré ahí para verte esta noche. Al colgar, ambas mujeres quedaron suspendidas en un momento que era mezcla de esperanza y melancolía, conscientes de que sus caminos, aunque llenos de obstáculos, por fin tenían un rumbo definido. Sabían que la vida no sería fácil, pero también que esta vez, ninguna dejaría que el miedo o las circunstancias las separaran. Capítulo 47. El hasta pronto. La ciudad de Londres se deslizaba en la penumbra de la noche, con sus luces dispersas que parecían titilar como estrellas artificiales, reflejándose en los charcos que la lluvia de la tarde había dejado sobre el empedrado. La atmósfera estaba impregnada de una melancolía densa,
como si el aire mismo guardara la memoria de cada instante compartido, cada promesa no pronunciada, cada sueño en suspenso. Rebeca caminaba con pasos decididos, pero el corazón en guerra, hacia el hotel donde Sarocha se hospedaba. El tiempo se había vuelto un enemigo y un aliado a la vez, un tirano que le robaba minutos y un cómplice que les empujaba a aprovechar lo que aún podían tener. La noche parecía susurrar secretos mientras Rebeca subía por las escaleras del edificio, el eco de sus tacones resonando con un ritmo acelerado, ansioso, deseoso de alcanzar a Sarocha, de tocarla, de recobrar algo que el tiempo y la distancia habían intentado arrebatar. Cuando por fin estuvo frente a la puerta de la habitación, sintió que su cuerpo se estremecía con una mezcla de nerviosismo y necesidad. Respiró hondo, limpiando el torbellino de emociones que le nublaba la mente, y llamó suavemente. La puerta se abrió con rapidez, como si Sarocha hubiera estado esperando ese momento tanto como ella. Sus ojos se encontraron con una intensidad que traspasaba el tiempo, la distancia y las heridas. No hizo falta hablar. En esa mirada había un pacto tácito, una promesa silenciosa de que lo que ocurriría esa noche sería un refugio contra el mundo. Sarocha la recibió con un abrazo que era a la vez un ancla y un viento que las impulsaba. Sus cuerpos se encontraron con la urgencia de los años perdidos, con la fragilidad de quien sabe que cada instante puede ser el último, pero también con la fuerza de un amor que no se apaga. Sus labios se buscaron con la voracidad de quienes han esperado demasiado, dejando que la pasión encendiera cada fibra de su ser. Cada caricia, cada suspiro, cada roce fue un poema silencioso que escribían con sus pieles, un lenguaje que solo ellas podían comprender. La habitación se llenó de ese calor íntimo, de susurros y gemidos que se mezclaban con el palpitar acelerado de sus corazones. La noche se volvió un santuario donde las palabras sobraban, donde solo importaban los cuerpos que se reencontraban, que se fundían en un intento desesperado por borrar el tiempo perdido. Cuando el clímax llegó, no fue solo una liberación física, sino un grito contenido que llevaba años esperando salir. Ambas se quedaron entrelazadas, respirando en sincronía, dejando que el silencio hablase por ellas. Rebeca acarició el rostro de Sarocha con ternura y susurró, con la voz quebrada por la emoción: «No me olvides, por favor, solo necesito tiempo, no quiero perderte de nuevo». Sarocha la miró con una mezcla de amor, tristeza y una determinación férrea que le brotaba desde lo más profundo del alma. «Te juro que te esperaré. No importa cuánto tiempo, ni cuántas tormentas, estaré esperándote». Sus manos se entrelazaron, y en ese gesto simple se selló un pacto de esperanza y fidelidad que ninguna de las dos estaba segura de poder cumplir, pero que ambas anhelaban con todas sus fuerzas. El reloj marcaba las horas con su tic-tac implacable, recordándoles que el tiempo era finito. La madrugada avanzaba, y con ella la inevitable despedida. Sarocha debía tomar su vuelo, dejar atrás ese refugio efímero, y enfrentar lo que el destino le tenía preparado. Rebeca acompañó a Sarocha hasta la puerta del taxi, sintiendo cada paso como un golpe a su corazón. La vio subir, y aunque sabía que el adiós era momentáneo, la tristeza la invadió como un océano que la arrastraba sin posibilidad de resistencia. Se despidieron con una última mirada cargada de promesas no dichas, de miedos y anhelos. Mientras el vehículo se alejaba en la noche londinense, Rebeca se quedó sola, con el silencio de la habitación como única compañía. Se apoyó contra la ventana, viendo las luces distantes, y sintió que ese hasta pronto era, en realidad, un desafío contra la incertidumbre, una batalla contra la soledad y el destino. La tristeza era profunda, pero también había una llama tenue que ardía con fuerza en su pecho: la esperanza de que, a pesar de las distancias, los obstáculos y las heridas, el amor que compartían no sería un capítulo cerrado, sino el prólogo de una historia que aún estaba por escribirse. En el silencio de la noche, Rebeca susurró para sí misma: «No te voy a soltar, Sarocha. No importa cuánto tengamos que esperar. Esta vez, seré fuerte. Te buscaré». Las lágrimas, silenciosas y cálidas, rodaron por sus mejillas, mezclándose con el sabor dulce y amargo del amor que la vida les había otorgado. Un amor de promesas, de encuentros fugaces, de esperas interminables, pero un amor que, por primera vez, parecía tener una dirección clara. La noche avanzaba, y mientras el cielo londinense se teñía de un azul oscuro casi absoluto, dos almas latían al unísono, separadas por la distancia, unidas por el deseo y la certeza de que, aunque el camino fuera incierto,
Jamás dejarían que el tiempo las separara para siempre. Capítulo 48. Entre el miedo y la esperanza. El avión aterrizó en Bangkok con el sol empezando a asomar tímidamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados que parecían prometer un nuevo comienzo. Aunque el alma de Sarocha estuviera todavía anclada en la complejidad de lo vivido, bajó por la escalerilla con el cansancio acumulado de horas de vuelo, pero con una inquietud que no le permitía descansar. En su bolsillo, el teléfono vibró con una llamada entrante. Era Rebeca. Respiró profundo y contestó, con la voz aún un poco áspera por la fatiga. «Hola», susurró. «Sarocha, ya llegaste». La voz de Rebeca sonaba emocionada, pero también cargada de nervios. «Quería asegurarme de que estás bien». «Sí, acabo de aterrizar», respondió, mientras las luces del aeropuerto se mezclaban con las primeras luces del día. «Estoy bien, aunque todo esto se siente tan abrumador como hermoso». Ambas quedaron en silencio un momento, compartiendo la distancia y la cercanía a través de esa línea invisible que las conectaba. «Quiero contarte todo», dijo Sarocha, con una mezcla de urgencia y vulnerabilidad. «Visitaré a mamá y le contaré todo». «Me alegra», respondió Rebeca. «Cuida mucho de ti». «Sí, lo haré», prometió Sarocha. «Y quiero verte pronto. Lo que sea que venga, quiero que estemos juntas». Después de colgar, Sarocha tomó un taxi hacia la casa de su madre, con la mente reviviendo cada instante de los últimos días, pero también con la esperanza encendida por el reencuentro que estaba por venir. Al llegar, la calidez del hogar familiar la envolvió, como un bálsamo para sus nervios. Su madre, Song, la recibió con un abrazo largo y silencioso que decía más que 1000 palabras. En ese abrazo encontró la fuerza para abrir su corazón. Sentadas en la sala, con el aroma del té de jazmín llenando el aire, Sarocha comenzó a relatarle todo. La lucha en Londres, el juicio, el reencuentro con Rebeca, la pasión, el miedo, la promesa de esperar. Song la escuchaba atentamente, sus ojos reflejando preocupación y ternura a la vez. «Hija, sé que este camino no es fácil», dijo al fin, «pero eres fuerte. Recuerda que siempre estaré aquí para ti». Sarocha asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «También tengo que hablar con Nam», confesó. «Ella merece saber lo que está pasando». Al día siguiente, fue a la casa de Nam, su mejor amiga, con quien compartía un vínculo profundo, forjado en la infancia y las pruebas de la vida. Al verla, Nam la abrazó con fuerza, pero pudo notar la sombra de la preocupación en su rostro. Sarocha le contó, sin reservas, todo lo ocurrido: los días en Londres, la tormenta emocional, el amor que resurgía y el miedo que eso despertaba. Nam la escuchó en silencio, tomando su mano con firmeza. Sarocha dijo con suavidad, pero con determinación: «Tienes que cuidarte mucho. Este amor que sientes es poderoso, pero también puede hacerte vulnerable». Las palabras de Nam resonaron en Sarocha como un eco que combinaba el miedo y la esperanza, el temor a perderse y el anhelo de encontrar un camino verdadero. Ambas amigas permanecieron un largo rato en silencio, abrazadas en esa mezcla agridulce que solo quienes se aman pueden entender. Mientras la tarde se desvanecía en la noche, Sarocha sintió que, aunque la incertidumbre seguía presente, no estaba sola. Tenía a su madre, a su mejor amiga, y, más que todo, a ese amor que ahora prometía ser un faro en medio de la tormenta. El futuro era un misterio, pero por primera vez en mucho tiempo, Sarocha sintió que estaba dispuesta a enfrentarlo, con miedo y esperanza entrelazados en el pecho. Capítulo 49. Triunfos y promesas a distancia. El sol tropical de Bangkok se filtraba con una intensidad vibrante a través de los ventanales del moderno edificio donde se encontraba el bufete. El calor húmedo se colaba en cada rincón, contrastando con el aire acondicionado que mantenía el espacio fresco y confortable. En el amplio lobby, una atmósfera de expectación y alegría contenida llenaba el aire. Los compañeros, colegas, socios y superiores estaban reunidos para recibir a Sarocha, como se hacía en ocasiones especiales, cuando alguien destacaba por su esfuerzo y resultados. Al abrirse la puerta principal, todos se volvieron al unísono, y al verla aparecer, una oleada de aplausos espontáneos estalló entre las personas presentes. Algunos se pusieron de pie, otros aplaudían con entusiasmo, mientras las sonrisas brotaban sinceras. Sarocha avanzó con paso firme y elegante, su traje sastre impecable reflejando la profesionalidad que había ido construyendo a pulso, mientras una mezcla de gratitud y cierta timidez cruzaba por su rostro. Aunque había trabajado duro para llegar allí,
No podía evitar sentir que ese reconocimiento era más que un premio profesional, era una afirmación de que su lugar en ese mundo, tan competitivo y exigente, seguía siendo válido y merecido. El director del bufete, un hombre de mediana edad con una voz firme pero cálida, tomó la palabra desde un podio improvisado en el centro del lobby. Sus ojos brillaban con orgullo al presentar a Sarocha ante sus colegas. Hoy celebramos no solo un triunfo legal, sino el talento, la dedicación y la pasión de una mujer que ha demostrado que, a pesar de las dificultades, el compromiso siempre trae recompensa, dijo, señalando con respeto a Sarocha. Sarocha Chankima ha elevado el prestigio de nuestra firma a niveles insospechados con su impecable trabajo en este caso. Te damos la bienvenida de vuelta, y te aseguramos que este es solo el comienzo de un camino lleno de éxitos. El eco de los aplausos se extendió por toda la sala, y Sarocha sintió que ese calor humano, esa conexión genuina con quienes compartían su pasión, curaba las heridas invisibles que había acumulado durante años. Las palabras del director y la ovación la reconectaban con una versión de sí misma que no se había permitido habitar desde hacía tiempo. Una mujer capaz, fuerte, admirada y sobre todo libre. Pero cuando la fiesta se disolvió, y las sonrisas amables quedaron atrás, la realidad más íntima y personal la esperaba en la soledad de su hogar. Capítulo 50. El rumor toma forma. La decisión no llegó de golpe. Había estado fermentando en el interior de Rebeca durante semanas, como un vino oscuro que reposaba en silencio, hasta que el sabor se volvía tan intenso que ya no podía ignorarse. Todo lo que había callado, todas las sonrisas fingidas, cada sí dicho para no generar conflicto, habían acumulado un peso imposible de sostener, y en ese cúmulo de días grises, la distancia con Sarocha, las conversaciones con Non y la certeza de que seguir viviendo en esa farsa era una lenta asfixia, se convirtieron en un único punto de no retorno. La idea de enfrentarse a sus padres no era nueva. Había flotado como una sombra en su mente muchas veces, pero hasta ahora, siempre la había aplazado, por miedo, por costumbre, o porque se decía a sí misma que todavía no era el momento. El problema es que ese momento perfecto nunca llega por sí solo. Fue Non quien rompió la inercia. Lo dijo una tarde, en voz baja, mientras ambos bebían café en la cocina, sin rodeos. Hagámoslo de una vez, una cena. Invitamos a nuestras familias, y lo decimos todo, sin juegos, sin promesas vacías. La frase se quedó flotando entre ellos, como una campana de cristal. A Rebeca le dio vértigo imaginarlo, pero también una extraña sensación de alivio. Sabía que, una vez dicho en voz alta, el compromiso era real. El día elegido amaneció con un cielo opaco, cargado de nubes bajas, como si hasta el clima percibiera el choque que se avecinaba. Rebeca pasó buena parte de la mañana frente al espejo, no para ensayar sonrisas, sino para mirarse a los ojos y convencerse de que era capaz. Cada posible reacción de sus padres desfiló por su mente. La mirada helada de su madre, la voz autoritaria de su padre, las frases que empezaban con "por tu bien" y siempre terminaban por encadenarla. En todas esas escenas, ella se veía resistiendo, sin dar un paso atrás. Non organizó la velada con precisión, reservó un salón privado en un restaurante elegante, pidió un menú discreto y aseguró que no habría interrupciones. Quería que fuera un campo neutral, pero también un lugar donde nadie pudiera escapar sin enfrentar lo que iba a decirse. A la hora pactada, llegaron primero los Armstrong, impecables, casi como si asistieran a una gala, con esa aura de autoridad social que siempre parecía rodearlos. La madre, impecable en un vestido color marfil, el padre, con un traje oscuro perfectamente entallado. Poco después, llegó la madre de Non, más sencilla, con un vestido azul claro y una sonrisa cálida que parecía suavizar la tensión del ambiente. El inicio fue cortés pero frío. Las conversaciones triviales, el clima, un evento social, un comentario sobre el vino se estrellaban contra un muro invisible. No pasó mucho tiempo antes de que Non, con la copa en la mano y un temple que rozaba lo imperturbable, abriera el tema. «Gracias por venir», dijo, recorriendo con la mirada a cada uno de los presentes. «Sabemos que esto no será fácil de escuchar». Rebeca tomó aire y, como un acto reflejo, buscó la mano de Non bajo la mesa. No era el gesto de una esposa fingida, sino de un aliado que se apoyaba en el otro para sostenerse. «Mamá, papá». Su voz era serena, pero con una gravedad que llamó su atención de inmediato. «Non y yo hemos decidido divorciarnos». El silencio se hizo pesado,
casi sólido. La madre de Rebeca pestañeó varias veces, como si no hubiera entendido bien. ¿Qué?, preguntó con una indignación apenas contenida. No habrá hijos, añadió Non, con calma, y eso no está en discusión. El padre de Rebeca inclinó el cuerpo hacia adelante, intentando imponer su tono habitual de autoridad. Rebeca, no puedes tomar una decisión así. No entiendes lo que esto significa para... Entiendo perfectamente, lo interrumpió ella, con una firmeza que rara vez había usado con ellos. Significa que por primera vez en mi vida, voy a decidir por mí. Hubo un segundo de desconcierto. La madre de Non, desde su asiento, la observaba con una leve sonrisa de orgullo, como quien ve a alguien liberarse de un peso enorme. He sido infeliz durante años, continuó Rebeca, mirando a ambos padres, y gran parte de esa infelicidad viene de la manipulación constante que han ejercido sobre mí, de las decisiones que tomaron, sin escuchar lo que yo quería. Eso termina hoy. No es manipulación, es protección, replicó su madre, herida en su orgullo. No, es control. Y ya no lo acepto, dijo Rebeca, sintiendo cómo cada palabra le arrancaba un grillete invisible. Si no aceptan quién soy, entonces no hay nada más de qué hablar. La frase quedó suspendida en el aire, brutal y definitiva. Nadie se atrevió a llenarla con algo más. Non, sin soltar su mano, la miraba con un orgullo silencioso. La madre de Non asintió apenas, consciente de que algunas decisiones no se anuncian para pedir permiso, sino para declarar independencia. Los Armstrong, en cambio, se cerraron sobre sí mismos. No hubo reconciliación, ni súplicas, ni lágrimas, solo un muro de silencio cargado de resentimiento, y la certeza, para Rebeca, de que aquella noche marcaba el inicio de una vida distinta, una vida sin cadenas, aunque aún no supiera cuán áspero sería el camino por recorrer. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.